Arrancar la mañana bien informado. Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. La lupa mágica de la palabra, donde se nos asoman los de las teclas y nos proporcionan un pedazo ya. La lupa mágica de la palabra, con la conducción de Alejandro Gil, desde San Miguel de Tucumán. La lupa mágica de la palabra. La palucájima de la bralapa. De lunes a viernes, a las 12 de la noche. En Capó. ¿Sabe lo que pasa? Acá le está fallando el engranaje. Si usted no le pone un poquitito de Radio Capú, el engranaje va a seguir fallando. ¿Radio? Caput. Voces de los territorios. El verdadero relato. Voces de los territorios. Conduce Irma Caupán. Voces de los territorios. Los martes a las 9 de la noche. En Capó. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Entrañables. Hola, mi nombre es Martín García. Esta camiseta es en honor a Scaloni La Barra, al Dieguito, a Messi, a toda la barra, al Diego, que lo tenemos en el cielo, ahora con Tati, más divertido, y un homenaje a los hinchas, que hay que anotar eso. ...16 de junio... no tenemos más remedio que recordar la barbarie del antiperonismo. El antiperonismo, el oscurantismo católico, la burda oligarquía, teniendo miedo de que los obreros quieran cobrar más. Toda ese esperpento que de alguna manera lo estamos viviendo ahora con otras características, pero con el mismo objetivo y con los mismos artistas que ponen en escena estas circunstancias. Ahora convenciendo a los pobres de que hay que apoyar a los ricos, como si no lo hicieran todos los días con su trabajo. Vamos a tener un programa florido, hemos invitado a un gran historiador, Hugo Chumbita, que cuando pueda debería entrar en pantalla ya con el Zoom. Hemos invitado a Julio Fernández Baráibar, un peronista que viene de Abelardo Ramos, además de la historia misma,
que tiene su entusiasmo cuando cuenta estas cosas y su garbo también, porque hay gente que no lo va a poder creer lo que pasó. Yo no tuve más remedio de creerlo porque iba al colegio primario, pero no lo tengo en pantalla. Ahora sí, bienvenido Hugo Chumbita. ¿Qué tal? Hola. Estaba empezando a situarme, ¿no? Yo estaba con el delantal blanco de la escuela, en la escuela Hipólito Yrigoyen entre Ramos Mejía y Ciudadela, y veía pasar los camiones de obreros con palos en la mano que decían Perón, Morón con Perón, Morón con Perón. Iban con palos a pelear contra los aviones y bombardeos, ¿no? Era una ilusión de defender al gobierno más justo, más simpático desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la apertura para que la gente tuviera vacaciones, para que los pibes fueran a la universidad de manera gratuita, para que hubiera clubes de barrio que contuvieran a los pibes que con otros contactos a lo mejor terminaban siendo delincuentes. Era un mundo feliz atacado por las bombas de la oligarquía que venían muy orondas desde Uruguay, matando gente, matando niños, matando mujeres, abuelas, trabajadores, ¿no? Es un gusto tenerte, Chumbita, porque vos tenés tu propio relato de los sucesos sucedidos, ¿no? Sí, yo esa historia la viví siendo muchachito, muy de lejos. En esa época vivía en Santa Rosa, La Pampa, pero tengo una imagen imborrable de ver en los periódicos, en las revistas de esa época, esas fotografías tremendas que se tomaron en el momento y poco después de los bombardeos, con la Plaza de Mayo ametrallada, los edificios perforados a balazos, los cadáveres tirados, esparcidos por diversos lugares, de ese espacio que había sido tan caro, digamos, a las efemérides peronistas, donde se había hecho el 17 de octubre, donde se celebraba todos los años el aniversario del 1 de mayo, del 17, y que de pronto se convertía en el escenario de una tragedia horrible, como nunca se había visto en el país desde tiempos coloniales, ¿no? Hugo, a ver si podemos compartir una imagen, unos 4 minutos de imagen de ese día, porque hay mucha gente que no tiene ni idea de esto. A ver si nuestro operador... El jueves 16 de junio de 1955, la ciudad de Buenos Aires amanece nublada y con frío. Además del movimiento habitual de un día de semana, la Plaza de Mayo recibe la visita de muchos curiosos. Para las 10 de la mañana está previsto un espectáculo aéreo en el que se lanzarán flores en señal de adhesión al presidente de la República, Juan Domingo Perón. Hasta ese momento, nadie imagina que ese 16 de junio de 1955 se convertirá en uno de los días más tristes de nuestra historia. Para mediados de 1955, Perón lleva 9 años en el poder. Su política social le ha valido el apoyo de grandes masas de trabajadores,
también el repudio de quienes han visto perder sus tradicionales privilegios. En un clima de tensa disputa con sus opositores, un conflicto con la Iglesia Católica actúa como el detonante de la crisis. El 11 de junio, la tradicional procesión de Corpus Christi se convierte en una gran manifestación en contra del gobierno. Frente a la catedral confluyen miembros de la Iglesia junto a militantes de todos los partidos opositores. Las diferencias entre ellos son muchas, pero los une un odio visceral a Perón. 5 días después, la misma Plaza de Mayo es el escenario de una tragedia. Con la cobertura del supuesto espectáculo aéreo, parten de la base aeronaval de Punta Indio 30 aviones de la Marina de Guerra y la Aeronáutica. En su fuselaje llevan la inscripción Cristo vence. En su interior no hay flores, sino toneladas de explosivos. Al mediodía llegan sin inconvenientes al centro de la ciudad. El objetivo es matar al presidente y destruir las conquistas del pueblo. Pasado el mediodía, inesperadamente la silueta de un avión se recorta sobre el cielo. La primera bomba sobre la casa de gobierno. Después, bajo las nubes, el zumbido de los dos termitios. A las 12:40 arrojan la primera bomba. Es la primera de muchas que caen sobre la Casa Rosada y sus alrededores, hiriendo a cientos de civiles indefensos. Una de ellas impacta sobre un colectivo y mueren todos sus ocupantes. La mayor parte son chicos de primaria. Advertido de un posible ataque, Perón se refugia en el Ministerio de Guerra. Junto a oficiales leales, dirige desde allí la resistencia. En la plaza, los golpistas se enfrentan con los soldados del ejército. A la defensa se suman los obreros peronistas, que llegan hasta el centro de la ciudad para defender a su gobierno. En una segunda incursión, los aviones rebeldes lanzan sus bombas sobre la CGT, el Ministerio de Obras Públicas, el Departamento Central de Policía y la Residencia Presidencial, ubicada donde hoy se encuentra la Biblioteca Nacional. Además del bombardeo desde el aire, la estrategia golpista para tomar la Casa de Gobierno se completa con un ataque con ametralladoras desde la Secretaría de Marina. A las 4 de la tarde, los aviones descargan sus últimos proyectiles y huyen hacia Montevideo. Una hora después, los líderes de la sedición son cercados en el Ministerio de Marina y forzados a rendirse. Al final de la jornada, el bombardeo a la Plaza de Mayo y otros puntos de la ciudad deja un saldo de más de 300 muertos y el doble de heridos. Perón es derrocado 3 meses más tarde, cuando el 16 de septiembre una nueva sublevación destituye al gobierno constitucional y usurpa el poder. Este golpe, autodenominado... Parece Rojas. Bueno, un pequeño relato para que mucha gente que no tiene la más mínima idea pueda verlo, ¿no? Era muy violenta la oligarquía, como lo es ahora, ¿no? Acabo de ver a un señor de razonable clase media baja abrir una bolsita de plástico donde salía un envase vacío de Nesquik y alguna cosa más, supongo que con idea de buscar algo para comer, ¿no? Hay un mundo muy jodido en Argentina, además de un mundo floreciente de trabajadores que quieren trabajar, ¿no? En ese momento, el detonante de la oposición cada vez más violenta al gobierno justicialista es el conflicto con la Iglesia, que es el antecedente inmediato cuando la manifestación de Corpus Christi, que se realiza el 11 de junio, se convierte
en una gran manifestación opositora. Y bueno, el conflicto se viene arrastrando desde tiempo atrás, desde el momento en que se proyectó la creación del Partido Demócrata Cristiano, que Perón lo vio claramente como una ofensiva para restar al peronismo, ¿cierto? Ese caudal que podían arrastrar los organismos de militancia católica, pero además como culminación de una serie de desencuentros, episodios a veces silenciosos, pero importantes, de conflictos de poder con la Iglesia Católica, ¿no? Y en un momento en que la Iglesia Católica, bueno, como toda la sociedad, está dividida a favor y en contra del gobierno peronista. Yo creo que ahí comienza, digamos, a derrumbarse el proyecto de unidad nacional que era la fuerza de ese gobierno, ese movimiento, ¿no?, encabezado Perón. Y bueno, los opositores maniobran colocándose bajo capa de la Iglesia, hasta los comunistas, los radicales, conservadores, demócratas, progresistas, participan de la manifestación de Corpus Christi, mezclándose con los fieles. Una manifestación que se había postergado del día 9, que era el día que correspondía, para el día 11, que era sábado, y que por lo tanto iba a permitir nuclear a más gente el día feriado o semiferiado, como es el sábado. Bueno, y allí se produjo ese episodio tan confuso de la rotura de algunas insignias que había en el Congreso y la quema de la bandera, que nunca se pudo realmente aclarar cómo se produjo. Pero bueno, fue un pretexto que utilizó el gobierno para llamar entonces a un desagravio a la bandera. No se trataba en realidad de desagraviar la bandera, se trataba en definitiva de defender el gobierno popular. Pero bueno, con ese motivo se proyectó curiosamente un desfile aéreo que iba a arrojar flores sobre el lugar de la catedral donde estaban los restos de General San Martín, tratando de oponer los símbolos patrios a la ofensiva opositora. Todo esto en medio de los rumores que empiezan a llegar, o sea, llegados a Perón, de que hay en marcha una conspiración con eje en la Marina. Se cree que ya el día anterior Franklin Lucero tenía la advertencia de que la Marina estaba preparando un golpe, aunque no se sabía cómo, ni a qué hora, ni en qué circunstancias podía producirse. Esta indecisión fue lo que permitió, digamos, que siguiera avanzando el proyecto de hacer el 16 de junio esa demostración aérea que los conspiradores convirtieron en el bombardeo con la aviación naval. En la mañana del 16 de junio se sabía que la base de Punta Indio era el eje de una sublevación de la Marina y
el ministro de Marina, Aníbal Olivieri, estaba internado en el hospital naval, lo cual, ¿no es cierto?, creaba cierta incertidumbre, ¿no es cierto?, sobre la actitud de esta importante fuerza de las Fuerzas Armadas. También se produjo esa mañana del día 16 un operativo de copamiento en Ezeiza. Mira, espera un cachito, Hugo, espera un cachito, Sí. que eso me interesa. Nosotros invitamos a Julio Fernández Baráibar para que se sume, pero bueno, no lo tenemos todavía. Cuando esté, hacerlo ingresar. Estábamos armando tipo barra hoy esta charla. Me gustaría tener más imagen de ustedes. ¿No nos estás viendo? No los veo. Yo te estoy viendo en pantalla. No sé si lo estamos emitiendo bien. Bueno, no sé. Tengo el logo de Radio Caput a la vista. Sí, pero a ver. Bueno. No sé por qué no tenés ahí en la pantalla que me veas a mí. O que veas a los dos, ¿no? Algo, claro. Bueno, algo no funciona bien. Bueno. A ver, ahí está. Ahí estás. Ahora te tengo, sí, en la mesa. Con la camiseta de Scaloni y de Messi. Con la camiseta. Sí, señor. Bueno, yo me estaba, no sé, deteniendo en algunos detalles. No, dale, porque bueno, toda una conspiración, ¿no? Claro, ahí está el problema que se ha creado, donde la Marina mayoritariamente, ¿no es cierto?, está embalada en la contra y en ese golpe, ¿no es cierto?, donde ellos son los protagonistas. Se dice que el jefe, el cerebro de toda la operación habría sido el comandante no me acuerdo cuál es su grado, Benjamín Gargiulo y Samuel Toranzo Calderón, dos jefes marinos que habrían organizado, digamos, todos los hilos de esta trama golpista. Y Olivieri era un tipo que simulaba ser amigo de Perón, jugaba un papel ambiguo, y su idea de hacerse atender en el hospital naval de una aparente enfermedad desde el día anterior era una forma de eludir el lugar rebote. de su puesto de trabajo, que era el Ministerio de Marina, ahí a pocos metros de la Casa Rosada. Claro. Después, cuando se produce la primera oleada de bombardeo, Olivieri aparece en el Ministerio de Marina y se hace cargo de la jefatura del movimiento. Todo esto, ¿no es cierto?, envuelto en la neblina de las informaciones que en aquella época es difícil que se conozcan con suficiente antelación. Y por otro lado, ante el movimiento de los aviones y el primer bombardeo, Perón, ya advertido, está refugiado en el Ministerio de Guerra, en el edificio Libertador, donde, según tengo entendido, él debe haber llegado desde la Casa Rosada, de la Casa de Gobierno, en su despacho, a través de un túnel secreto que une en forma subterránea, ¿no es cierto?, los dos edificios. Ese Ministerio de Guerra es ese hermoso edificio, ¿no es cierto?, que está detrás de la Rosada, que había sido, bueno, inaugurado en la época del gobierno peronista, y que, bueno, y donde desde allí, ¿no es cierto?, Franklin Lucero dirige las operaciones de resistencia o de contraofensiva
al golpe. Pero es toda una batalla. Hay 5 o 6 horas de movimientos militares, bombardeos, desplazamiento de tropas, ametrallamientos y una enorme cantidad de víctimas militares y civiles inocentes que caen en la volteada, ¿no es cierto?, durante ese lapso. Pero está todo este periodo está precedido de incertidumbres muy grandes y dudas sobre el verdadero comportamiento de los actores. Hay un momento en que incluso Olivieri anuncia que se rinden, levantan una bandera blanca del Ministerio de Marina y cuando se acercan soldados y trabajadores armados a tomar el ministerio son recibidos por una ráfaga de ametralladora. Mira. Y la rendición no se concreta hasta 2 horas después, ¿no? Hay que destacar, bueno, el tema, el papel que juegan. Por un lado, los soldados, Franklin Lucero llama a militares de un par de regimientos que acuden a la plaza. Por otro lado, los tradicionales granaderos, que son la escolta del presidente, ¿no? Y también los trabajadores que, a pesar de que Perón había, bueno, primero Héctor Di Pietro había llamado a defender el gobierno popular y a armarse, concurrir los trabajadores a la plaza. Perón les manda un mensaje de que no se muevan, de que no intervengan los trabajadores en un episodio que se puede resolver entre los militares y evitar de esa manera, ¿cierto?, más víctimas civiles. Pero bueno, esa orden en realidad es desoída. La gente, los trabajadores se movilizan con una decisión, a pesar de la falta de medios, ¿no es cierto?, y a pesar de que la CGT no reparte armas, como era incluso la demanda en el primer momento, a pesar de eso, las armas aparecen, algunas armas aparecen, y hay una legión de obreros que está en la plaza defendiendo al gobierno y actuando contra los rebeldes junto con las tropas leales. Enseguida se establece, ¿no es cierto?, una batalla, tiroteo muy prolongado entre fuerzas que están en algunas azoteas de los edificios de a pie, digamos, que concurren a digamos, custodiar la plaza y, por supuesto, ¿no es cierto?, tienen que soportar las oleadas de bombas, que son por lo menos 3 grandes oleadas, y aviones incluso que descienden a baja altura y ametrallan a cualquiera que se atraviesa en su camino. Hay relatos espantosos sobre esa metralla que llueve del cielo sobre alguna gente que ha ido a defender a Perón y otros que simplemente pasaban por allí. Recuerdo, bueno, incluso algunos compañeros de militancia que siempre tenían esos recuerdos de ellos muy jóvenes y sus padres, haciendo frente, ¿no es cierto?, con cualquier arma que tenían a su alcance a los sublevados gorilas, ¿no? Tremendo, tremendo. Y incluso, fíjense, el ataque se enfila incluso a la casa que era la residencia de Perón y Evita en ese momento. Bueno, ya Evita había muerto, pero había sido el hogar de ellos, la residencia
bueno, fue demolida después por la Revolución Libertadora y donde se levanta hoy la Biblioteca Nacional, ¿no? Allí también, en los alrededores de esa zona de Barrio Norte, hay, caen víctimas inocentes, gente que iba por la calle, jóvenes. Son por lo menos 350 fallecidos que están registrados y quizá cerca de 1000 heridos que nunca pudieron ser totalmente contabilizados, digamos, individualizados, dado bueno, incluso la confusión, ¿no? que se creó en aquellas horas tremendas. Y hay un episodio también que, revisando los antecedentes, me llamó mucho la atención, no lo conocía, el caso de Ernesto Adradas, el piloto de la Fuerza Aérea que defendió el gobierno constitucional y desde el cielo, en esa batalla aérea que también se trabó entre él y los aviones de la Marina, logró derribar a uno de los aviones navales atacantes. Adradas había sido, junto con otros pilotos de la Fuerza Aérea, reclutado, ¿no es cierto?, por la fuerza, al parecer, para sumarse a la oleada de bombarderos con los aviones Gloster Meteor que eran de la Fuerza Aérea. Y él en el aire, digamos, reacciona contra ese grupo que iba a sumarse al ataque a la Plaza de Mayo, se da vuelta, digamos, y se convierte en un defensor. No sabemos muy bien cómo fueron los movimientos, pero sí quedó el registro de que él logra derribar un avión de la Marina que cayó en el Río de la Plata y donde el piloto naval se salvó, por ejemplo, sin paracaídas. Así que un aquelarre. No todos los pilotos eran gorilas. Eran gorilas. Había también entre ellos, ¿no es cierto?, algunos que se convirtieron en defensores del gobierno. La Marina en esa época muy sensible a la influencia de Inglaterra, ¿no? Así es. Scalabrini Ortiz llegó a denunciar algo de esto, del apoyo que los preparativos ya de la revolución contra Perón, que se inician con el 16 de junio, recibieron armas, apoyo logístico, digamos, de los británicos. Los servicios de inteligencia británicos y los servicios militares británicos, ¿cierto?, habrían estado enterados y apoyando estos golpes, que por cierto, bueno, recordemos que ya en el año 51 había habido una sublevación, ¿cierto?, la sublevación de Menéndez y Lanusse. En el año 53 hubo el atentado en un acto de Plaza de Mayo, y ya estaban en organización, en marcha, los llamados comandos civiles. Fíjate, otro dato que cuenta Mario Madero en sus memorias: los nacionalistas de derecha, los nacionalistas gorilas, también formaron sus falanges para sumarse a los llamados comandos civiles que preparaban
el golpe contra el gobierno desde junio del 55 y luego en septiembre también. Se dice que hubo francotiradores de los comandos civiles que dispararon sobre la Plaza de Mayo el día 16. Y esos comandos civiles, bueno, una vez que triunfó la Revolución Libertadora, entre comillas, libertadora, se convirtieron en los asaltantes de sindicatos y de unidades básicas y ladrones de los que podían rapiñar de las oficinas públicas del gobierno. Me acuerdo, por esos días, me acuerdo que aparece García Burr, un actor, ¿no? Que graba con otros, vos hablabas de los comandos civiles, con otros personajes en un sótano de una iglesia, parece. En ese momento tengamos en cuenta que la iglesia tenía problemas con Perón porque básicamente había, digamos, de por medio el tema de la legalización del divorcio, digamos, a lo cual la iglesia se oponía terminantemente y había una mezcla de la acción católica de defensa del purismo, no sé qué, del casamiento legal de la iglesia, que no se podía separar a las personas que se habían unido, no sé qué, se decía en esa época, y también que había las organizaciones cívicas de la iglesia eran gorilas, digamos, ya se juntaban en contra del régimen de Perón por el tema del divorcio y también porque a esa clase media de las organizaciones católicas de las iglesias se sumaba su condición antiperonista, digamos. No era en defensa de Cristo, digamos. No, ahí no había un Cristo tan puro, digamos. Lo del divorcio era, digamos, lo más resonante de esas reformas que se llegaron a sancionar. Incluso hubo personas, matrimonios que se pudieron divorciar en esos años, mientras se mantuvo hasta el 55, hasta el año siguiente, ¿no? La ley del divorcio vincular. Pero además hubo otras medidas no tan resonantes, pero muy significativas, como la igualdad de los niños extramatrimoniales con los hijos legítimos. Es decir, se suprimió el baldón de ilegítimos para los niños nacidos fuera del matrimonio. Esto... En vez de fortalecer la familia, digamos, separarla, enfrentarla. Era una medida de justicia elemental, ¿no es cierto? Fue una reforma al Código Civil que luego se mantuvo. También se suspendió la enseñanza religiosa en las escuelas, que ya no se volvió a implantar, y otras medidas así como la exención de impuestos para las iglesias, ¿no? Que bueno, eran un poco provocadoras, pero claro, todo esto se había convertido en una especie de juego, ¿no? de toma y daca, donde a cada ofensiva, ¿no es cierto?, de los círculos gorilas de la iglesia contra el gobierno respondía con ciertas medidas que incluso llegaron a proyectar la reforma de la Constitución para separar a la iglesia del Estado. Cosa que no se llegó a concretar y no es algo demasiado significativo, que tiene un valor más bien simbólico, ¿no? No hay
un matrimonio de la Iglesia y el Estado. No hay un Estado confesional en nuestro país. Pero bueno, siempre se ha defendido, bueno, como que la Iglesia Católica debe tener privilegio por sobre todos los demás cultos, y esto es una fuerte tradición, digamos, que viene desde la época colonial. Ahora, de todos modos, esto después generó la quema de las iglesias, ¿no? Que me parece que no fue demasiado más que una cosa muestral, ¿no? Yo pienso que esto no puede haber sido de ninguna manera auspiciado ni tolerado por Perón, No. que en su mensaje, cuando él habla, ¿no es cierto?, después de sofocada la rebelión y pide la paz, la pacificación y la calma, incluso le dice a los trabajadores, no sumemos a la infamia de estos tipos hechos que pueden parecer hacernos recaer a nosotros en la misma actitud. Él pide en ese momento del trabajo a casa, ¿no es cierto?, pide otra vez tener templanza para no agrandar el caos ni el conflicto, y de ninguna manera me imagino que se le va a ocurrir impulsar una medida como la quema de las iglesias. Si surgió de algunos infiltrados, si fue obra de algunos peronistas más fanatizados, nunca se pudo aclarar, pero de ninguna manera, yo creo, se le puede atribuir al gobierno peronista, a pesar de que fue, por supuesto, explotada después por los propagandistas gorilas, como un acto de venganza de los peronistas. Ahí hay una exageración, porque nunca se supo qué iglesia, si era una, si eran dos, qué pasó ahí, más allá de que hayan encendido un banco, un banco, digo, de sentarse, o alguna cosa más, pero nunca hubo incendio de iglesia, ¿no? Sí, fue más que nada una cosa, alguna anécdota agrandada, donde los compañeros estaban puteando por semejante barbarismo, digamos, de matar gente. Uno ve las fotos en la plaza, señoras que habrán salido a pasear, que habrán salido a comprar algo, un vestido, qué sé yo, en la calle de Florida, y de pronto tiradas en medio de la plaza, hechas bolsa por las bombas. Tiene que haber habido mucho dolor. Algunos se habrán calentado y habrán ido sabiendo que la mano venía organizada con la iglesia, que ya venía dándole manija al tema de estar contra Perón. Esos sectores de clase media que se habían pertrechado en las asociaciones católicas para defenderse de la turba obrera, que nunca los atacó. Un cambio de relaciones. Yo recuerdo, ahora me saltó a la memoria la canción que los tipos que estaban preparando el golpe desde la parte civil, digamos, de militantes y qué sé yo, le daban manija y ánimo a los soldados, con cantos que grababan en un sótano, haciendo la música contra los pupitres, que seguramente eran los bancos de la iglesia, que decía, en lo alto de la mirada, luchemos por la patria perimida, el arma bajo el brazo, la voz de la esperanza amanecida, toda una manija, que estaba Arturo García Bur, actor, cantando con algún otro, y con la mano haciéndole el sonido en el sol sobre tu frente alumbra tu coraje, camarada, ya el brazo de tu madre. Mira, me acuerdo, yo tendría, no sé, 8 años, 9 años. Bueno, la marcha de la libertad, claro. Supongo que es esto, ¿no?
Puede ser. Eh, La voz de la sí, sí, esperanza sí, sí. amanecida. Sí, 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 Había sí. mucho Bueno, despliegue, digamos, era un golpe bravo, ¿no? ellos tuvieron su aparato cultural de propaganda, tuvieron sus músicos, sus actores, incluso lo embarcaron a Lucas de Mare en una película horrible, ¿no? Después del silencio, Ajá. que recuerdo mucho, ¿no es cierto?, también haberla visto siendo joven, eh, en el año 56, 57, ¿no? Pero, ¿qué quedó de todo eso? Hoy nadie se atreve a reivindicar ni el bombardeo, por supuesto, ni la revolución del 55. El 16 de septiembre es una fecha que pasa sin pena ni gloria, sin que nadie se atreva, ¿no es cierto?, A a reivindicarlo. rememorar ese golpe, ¿no? De alguna manera, como que la, la historia sepultó, ¿no? Esa, esa llamada revolución de la cual el 16 de junio fue el comienzo, ¿no? Y que culmina el 16 de septiembre, ¿no? Los 3 meses esos trágicos, sobre los cuales, ¿no es cierto?, también hay algunos libros y recreaciones muy interesantes últimamente de los investigadores. Hay un libro, ha tenido mucha difusión, incluso salió hace poco, uno de los autores es Juan José Salinas, donde se habla de la tremenda violencia, las víctimas, ¿no es cierto?, y los episodios poco conocidos de violencia, de lucha armada, ¿no es cierto?, que hubo en esos 3 meses hasta sumar, ¿no es cierto?, luego los hechos del 16 al 19 de septiembre, ¿no? Manchando a la aviación de la Marina, ¿no? Ya para siempre. Y también me acuerdo que el Cristo Vence, que era como la cruz y la B corta, algún hombre o mujer, no sé quién, le hizo la pancita al techo de la T y quedó Perón vence, ¿no? Perón vuelve. Claro, claro. Ese era el símbolo que le pusieron a los aviones. Claro, Creo que Cristo vence. ya para septiembre, ¿no? Los aviones que aparecen en la revolución del 16 de septiembre, con esa cruz y debajo la B, ¿no? La B Y corta. esa cruz con solo un pequeño trazo se convierte después en una P, Claro. y ese Perón vuelve, ¿no? Sí. Que va a ser la consigna de toda la resistencia peronista. Tal cual. Bueno, hemos vivido. Ya que no pudo conectarse Baráibar, vamos a ver lo que él armó al mismo tiempo que nosotros estábamos juntándonos para esto, y nos vamos despidiendo con eso. Hugo, siempre es un honor, un placer entrañable estar contigo rememorando hechos de la historia. Ya sabes que para nosotros sos un gran historiador y una persona muy querible y que nosotros reivindicamos, te llamamos, te molestamos, porque también es un placer escucharte, ¿eh? Y yo desde hace años, ¿no es cierto?, siempre sigo también tu labor de comunicación, que es imprescindible y es otro frente de la batalla cultural. ¿A cuántas le dirás lo mismo? Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias. Un cariño a tu familia.
En estos días se cumple un nuevo aniversario de lo que la historia argentina conoce con el dramático nombre de el bombardeo a la Plaza de Mayo. El 16 de junio de 1955, al mediodía, en momentos en que se realizaba una manifestación popular en la Plaza de Mayo, aviones de la Marina de Guerra bombardearon la Plaza de Mayo, descargando sus bombas sobre la multitud que ahí se había reunido. Asimismo, bombardearon la Casa Rosada con el intento explícito de asesinar al entonces presidente de la República, Juan Domingo Perón. En la Plaza de Mayo hubo alrededor de 1000 heridos. 1000 heridos. Heridos que perdieron sus brazos, sus piernas, heridos gravemente, además de un número indefinido de muertos que la historia nunca logró contabilizar perfectamente. El bombardeo de Plaza de Mayo es el caso único en la historia de la política occidental contemporánea en que una fuerza armada de un país bombardea a su propia gente, desarmada y reunida pacíficamente. Es un hecho peor y más criminal aún que el famoso bombardeo a la ciudad de Guernica, habida cuenta que ese bombardeo fue realizado por aviones y una fuerza extranjera, alemanas en ese caso, sobre una población desarmada. En este caso, los hombres que bombardeaban Plaza de Mayo, asesinando a un número indeterminado de compatriotas, pertenecían a la misma nación. El intento era un intento desesperado de voltear a Juan Domingo Perón, en el que se habían sumado distintos sectores, la oligarquía terrateniente, la gran enemiga del peronismo, los sectores más gorilas antiperonistas de la Unión Cívica Radical. Muchos de ellos, muchos de sus dirigentes viajaban en los aviones que bombardearon la Plaza de Mayo. Un sector de la Iglesia que había entrado en conflicto con el presidente Perón, y del otro lado estaba el conjunto del pueblo argentino, la clase trabajadora que salió y buscó inmediatamente defender el gobierno popular de Juan Domingo Perón, y el conjunto de la ciudadanía que veía cómo un sector de la propia sociedad argentina lo atacaba sin misericordia. Y hablando, ahí estaba Julito Fernández Baráibar, uno de los grandes regalos que nos dejó Abelardo Ramos, otro gran maestro, como Julito también, como Hugo Chumbita, grandes maestros de la causa nacional y popular, personalidades. Podemos poner en punta el otro video que tenemos para mostrar. Los dos pasamos. Bueno, te felicito por la habilidad. Yo pensé que pasabas uno nada más y fueron los dos. Bueno, es muy lindo, doloroso, pero es muy lindo ver todo lo que se dijo aquí y también los videos que pasamos, que agradecemos a sus autores, alguno estrenado ayer, que muestran en la práctica esa cosa terrible que ha sido esa matanza al divino botón finalmente, porque ¿qué es lo que se quería salvar? ¿No? La patria de los gorilas, la patria de los ricos, un poco parecido, pero sin bombas y sin aviones, sino con hambre y con marginación, que es lo que está pasando ahora, ¿no? Hay sectores de la sociedad argentina apoyados por Estados Unidos, en ese momento por Inglaterra, que no se bancan que Argentina pueda liderar un país que ha desarrollado la energía nuclear y no ha tenido ningún accidente como Chernobyl, nunca, lo cual muestra la calidad de la gente argentina.
un país capaz de hacer satélites, de enviarlos al espacio con sus propios cohetes, ¿no? Más allá de otras cosas que ha sido capaz Argentina y el peronismo, cuidando la salud de la gente, premiando a los jubilados por su obra y por su aporte de tantos años, teniendo una organización obrera en defensa de los derechos. Ustedes saben que los sindicatos, cuando llega Perón, eran como terrorismo, como unidades terroristas para estos mismos que hicieron el bombardeo y las clases que representan. Y lo único que eran, es más, había jóvenes de la oligarquía que de traje y corbata se unían a la policía para fusilar a los obreros que luchaban en una huelga. Iban a la fábrica y los cagaban a tiro a los laburantes. Como una cosa normal de clase. Bueno, estamos en contra de que se ensoberbia, se pongan como estrellas los delegados obreros y los mismos obreros que miran a los ojos a los patrones, cosas que nunca habían hecho, y esto enojaba a la clase dirigente de la clase alta, ¿no? Bueno, dos países irreconciliables mientras sirvan a intereses de sectores privilegiados y a países que no tienen nada que hacer acá. Nosotros podemos aliarnos a todos los países del mundo, pero cuando tengamos ganas, no cuando nos presionen así. Bueno, día de tos, ¿eh? Ojalá que podamos gritar con alegría y cantar hoy que jugamos nuestro primer partido en el Mundial del 2026. Es lindo ver a la humanidad compitiendo pero junta, de todos los países. Ojalá haya más países para unir a estos eventos que unan a los pueblos. Esto fue todo por hoy. Muchas gracias a Buchumbita, nuestro historiador tan querido. Muchas gracias a Julio Fernández Baraybar por este envío que nos hizo. Y le damos la bienvenida a la nueva operadora de la radio. Bienvenida. Nos encontramos el martes que viene. Entrañables. Muchas gracias, ¿eh? Can't you hear me? Viva Perón, viva la patria. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. Quita